Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Geopolítica al Día. En este maravilloso día, viernes, hoy es viernes 20, si no me equivoco, viernes 20 de junio. Ya bueno, los días mucho más rápido, el año mucho más rápido, nos estamos envejeciendo mucho más rápido, ¿no? Hasta eso ha sido puesto a prueba para nosotros, ¿no? Estamos ya en finales bíblicos, en revelaciones. Los días serán más cortos, se acorta el tiempo. El día de hoy, bueno, tenemos una semana marcada por noticias claves, noticias trascendentales para Medio Oriente, noticias en Venezuela, noticias en América Latina. Se supo aquí las reservas estratégicas de petróleo de China, lo cual, bueno, sigue atribuyéndole a China un montón de asuntos a favor. No tiene todo a favor en este momento China, por algunas cosas allí de índices de trabajo, de índices laborales, que también la guerra lo ha afectado, pero bueno, no lo ha afectado tanto como ha afectado el discurso, la narrativa, el guión, la dialéctica, la podríamos traer a colación aquí, del señor Donald Trump. Cada día, bueno, unos dicen que es un desorden estratégico, otros dicen que es un hombre que no sabe de política. Muchos dicen tantas cosas porque, bueno, los medios de comunicación se prestan también para esto, ¿no? Yo sigo insistiendo que, bueno, es un plan muy frío por parte del sionismo mundial, del meta Israel, que el maestro Alfredo Jalife lo define tan sumamente bien, de ese meta sionismo, de ese sionicracia o el sionismocracia, que ya está infundiéndose en muchísimos países del mundo, ¿no? Este nuevo orden mundial que viene entendiendo que el mundo cambió. Por ello soy tan insistente en no nombrar más izquierdas y derechas, sino, bueno, ya los diferentes grupos. Yo he demarcado al menos 5 grupos principales: los soberanistas, globalistas, expansionistas, las multinacionales, otros más allí que empiezan a acercarse, que su forma política e ideológica es una, pero su forma económica es otra, cómo tratan a la sociedad es otra, cómo actúan a nivel internacional es otra, ¿no? En este programa observamos lo que muchas veces se ha repetido aquí, semana tras semana. Recordemos que en marzo creo que le dedicamos todos los programas a la guerra de Medio Oriente, que tiene en este momento como protagonistas a Irán, a Israel y por supuesto a Estados Unidos y Norteamérica como policía del mundo o como factor esencial allí, ¿no? Siempre lo voy a decir, aquí estamos. Donald Trump se envalentona a la guerra contra Irán, entendiendo lo que pasó en Venezuela el día 3 de enero, que extrajo de la forma, según él, de la forma más simple, o que fue una estrategia de 5 o 6 meses, que fue, bueno, detrás de cámara entendemos que fue lo que sucedió allí, que hay traiciones, hay nudos de deslealtades, eso es lo que se maneja, ¿no? Y yo creo que, bueno, siento yo que eso es muy real, luego de ver lo que sucede en la nueva Venezuela capitalista, imperialista y dolarizada, ¿no? Si antes estaba dolarizada, yo decía la vez pasada que, bueno, antes odiaban a Delcy Rodríguez porque era chavista y a Jorge Rodríguez porque eran chavistas, entonces no les gustaba. Ahora, bueno, son imperialistas, son capitalistas, manejan el dólar y quieren hacer una revolución dentro de Venezuela, una revolución económica a favor de los Estados Unidos y Norteamérica, y tampoco los quieren, ¿no? Entonces decídanse. Por eso digo, no existe izquierda, no existe derecha, existen los expansionistas, existen los soberanistas, existen los globalistas que utilizan algunos focos ideológicos pero que no convencen en la economía. Por ello, todo comienza a ser asimétrico. Lo que tiene un país le hace falta al otro, ¿no? Por ello, esta tesis de que los países en un futuro no van a existir, sino van a existir conglomerados de países tipo Unión Europea, cada vez se acerca más esa hipótesis, ¿no? Por ahora estamos aquí y observamos que los resultados del acuerdo entre Estados Unidos, dicen acuerdo, pero es un memorándum de entendimiento que va a durar 60 días al menos. Lo que más sale aquí, lo que más resalta, ¿no? Para nosotros hacer una conclusión, no es ni siquiera que el estrecho de Hormuz va a ser gratuito, que va a volver a pasar el 30% del petróleo mundial por allí. No va a ser que van a haber devoluciones del dinero que les tiene los Estados Unidos embargado por sanciones de al menos 47, 48 años a la República Islámica de Irán. No solamente que son otros acuerdos, sino que hay un número que ha hecho alardear a Donald Trump, pero que hizo asustar muy adentro
a los que gobiernan Estados Unidos y Norteamérica, a los BlackRock, a Vanguard, los hizo a la bolsa, los hizo asustar, porque Donald Trump firma un acuerdo, lo vimos, podemos llamarlo el Acuerdo de Versalles, que se firmó el día miércoles, donde Donald Trump responde de forma positiva al acuerdo con los pedimentos de Irán. Esos pedimentos, recuerden, memorándum de entendimiento para evaluarlos durante 60 días, se firma, porque está firmado, fue público, fue notorio, fue comunicacional, las redes sociales lo repitieron, se hizo meme, porque ahora la última noticia ya se hace meme, el acuerdo por $300.000 millones que va a entregar los Estados Unidos de Norteamérica a Irán, para reconstruir Irán. A cambio, Irán también se compromete que, bueno, no va a ser la bomba nuclear, que va a asumir el tema del uranio simplemente como para la parte social. Ojo, son pañitos de agua tibia. En la narrativa, en el discurso, repito, de Donald Trump, él es el ganador. Siempre va a ser el ganador, así pierda. Ojo, con lo que estamos viendo, y esto ya se había adelantado en este programa durante varias semanas, cuando dijimos que el único ganador de aquí, aparte de Rusia, aparte de China, que es el gran ganador de la guerra, había sido Irán. Irán pudo, a través de 3 factores que siempre seguiré repitiendo aquí, de 3 factores, como, recuerden, la tecnología misilística, el martirologio y, por supuesto, el estrecho de Hormuz, que es la gran bomba atómica, repetido por Medvedev desde Rusia, fue lo que puso el mundo a temblar. ¿Y por qué? Las reservas de cada uno de los países tienen una duración, antes se decía de 90 días, de 80 días, 50 días, de un año. Bueno, ahí eso no se estaba midiendo en los últimos tiempos. ¿Cuánto duró? Es la pregunta que yo me hice durante la semana. ¿Cuánto duró la guerra? ¿Cuánto duró el susto para que el mundo entrara en una inflación mundial y para que el mundo se quedase sin petróleo? ¿Por qué? Porque entendíamos nosotros, o entendía el mundo, y los analistas ya, los que se equivocaron, ya tienen que dar su brazo a torcer, porque aunque se decía que pasa solamente el 30% del petróleo del estrecho de Hormuz y que el otro 70% se podría aligerar un poco las cargas a partir de la entrega tardía, pero entrega al fin de petróleo, podía llevarse a cabo la guerra, porque no importaba mucho el estrecho de Hormuz. Ojo, geopolíticamente Estados Unidos en este momento, los que acompañan a Donald Trump, que es su yerno, que es Pete Hegseth, que es el secretario de guerra, que es Marco I de La Habana y de Caracas, que de geopolítica creo que no sabe mucho, y por supuesto el vicepresidente Vance, que ha sido o va a ser el gran ganador detrás de todo esto, porque ya incluso narrativamente comienza a echarle la culpa de esa junta mala que tiene con Benjamin Netanyahu y dejarse seducir por el sionismo para atacar a Irán, entendiendo Trump, envalentonado con lo que pasó en Venezuela, con lo que pasó, que mató a Jamenei ese día sábado con una explosión. Él pensó que todo iba a ser sumamente simple en Medio Oriente. Lo que no se esperaba era la reacción iraní, que solo el primer día contuvo fuerzas militares con 8 frentes. 8 frentes. Eso no lo hace cualquier país. Ahí se hicieron la primera pregunta. ¿Qué más tiene Irán si apenas en este momento está quemando lo viejo? Está tirando traqui-traqui, como decimos en Venezuela, antes que vengan los tumbarranchos que se acaban una casa. Ojo, porque comienzan a las 10, 11 de la noche, que cuando llega medianoche, los tumbarranchos explotan y no dejan dormir a nadie, ¿ok? Comenzaron los traqui-traqui el primer día y pudo hacerle frente a las 6 petromonarquías más 2 países que están allí. Ojo, que de las bases militares estadounidenses están vacías todas. Que de las 10 desalinizadoras más importantes de Medio Oriente, 8 o 9 están en las petromonarquías principales que están al frente de Irán y que en un bombardeo las puede acabar todas y quedar sin agua en menos de 48 horas Medio Oriente y las petromonarquías. Ojo, que estos 300.000 millones, la pregunta es ¿quién los paga? ¿Quién los paga? Recordemos que los Estados Unidos como Estado no tiene un banco central como tienen los otros países, o por ejemplo la Unión Europea, que tiene un banco central europeo. La bolsa, la Fed, que es en este momento la Reserva Federal, es privada, es un conjunto de bancos que tienen dinero, que le hacen préstamos al Estado para invasiones, para invertir, para la DEA, para la CIA, para ataques, para todo esto, hace préstamos. ¿Quién va a prestar el dinero, no? Donald Trump lo dice abiertamente, que Estados Unidos va a pagar los 300.000 millones, pero aquí en conjunto con sus socios regionales.
Si vamos a esto, ¿quiénes son los socios regionales de Estados Unidos? Porque Estados Unidos está en el G7, está en el G20, pero también está en los países no OPEP. Estados Unidos hace parte de muchísimas regiones, regiones enormes de países. ¿Quién va a pagar los 300.000 millones? Supongo yo que las petromonarquías tendrán que desembolsar parte del dinero y ese dinero va a ir a una cuenta, a un depósito. Los Estados Unidos va a colocar otra parte. El banco, la banca, JP Morgan quizá, Goldman Sachs, algún banco de estos enormes, irá a colocar parte del dinero, ojo, en contraprestación con algo, porque estos bancos no prestan gratis. Estos bancos prestan, si usted me deja por 5 años, no sé, una cadena de farmacias, la más famosa de Estados Unidos, o me deja alguna liquidación petrolera por allá en la Nueva Venezuela, que está abierta así de piernas, recibiendo a empresariado estadounidense y mundial con tal de que empiecen a invertir en el país. Ojo con esto, ¿no? Que son 300.000 millones. Eso estaba dado hasta el día de ayer. Todo estaba dado allí. El acuerdo de Ginebra se había firmado. Todo estaba de acuerdo. A Donald Trump se le preguntaba que por qué en febrero y marzo había dicho que había que destruir Irán, que fue capaz hace 15 días de decir que los iba a exterminar del planeta Tierra. Tendría que exterminar 5.000 años de historia para poder acabar con Irán, con los persas. Todo se vino cuando dice, bueno, ellos también tienen derecho a tener bombas. Ojo, que el discurso está dejando muy mal parado a Trump, pero está dejando muy mal parado al Partido Republicano. El Partido Demócrata, ese de la acera del frente, debe estar muy contento con el accionar de Donald Trump. Quizá no se equivocaba allá en Biden cuando dijo que Donald Trump era el caballo de Troya estadounidense, porque quizá Donald Trump aquí lo estamos ejecutando diciendo que es sionista y que el sionismo, el meta Israel lo controla y lo tiene camuflajeado, lo tiene preso en su propio accionar, que su yerno lo tiene ahí vendiéndole lo que realmente no existe en el mundo. Cosas de esas podemos decir, pero lo cierto aquí es que la historia es una cosa, la historia no pela a nadie, ¿no? Entendiéndose que la historia la escriben los vencedores, ¿no? En el momento que la historia la escriban los vencidos, miren, nos han contado la historia que no ha sido nunca. Pero entendiendo que son los vencedores los estadounidenses, pero estamos en pleno siglo XXI, cuando tenemos las redes, cuando analizamos la geopolítica, que incluso ha dado tanto la geopolítica de un año para acá, que ya, bueno, están haciendo aplicaciones para conocer más sobre geopolítica. Eso a mí me encanta, porque el mundo de la geopolítica estaba quedando un poco atrás y ya vuelve a ser esta parte esencial. ¿Cuándo quedaba, no? Aquí, la rendición. Donald Trump se da como el ganador del mundo cuando expone, cito, yo salvé al mundo. El mundo se estaba quedando sin petróleo y yo lo salvé. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 90 días de guerra y, ojo, de petróleo a nivel mundial. Si sigue el estrecho de Hormuz cerrado, si continúa la guerra, le quedan 4 años, 4 semanas de petróleo al mundo. 4 semanas de petróleo. Ojo, y con esto no estoy diciendo que el estrecho de Hormuz es el más importante, pero es por donde pasa el 30% del petróleo mundial. Pero la repercusión, la consecuencia que iba a tener una gran guerra, una guerra larga en Medio Oriente, era que también se iba a cerrar el otro estrecho, el estrecho de las lágrimas, por el Mar Rojo. Y no solamente eso, el estrecho de Malaca también se podría cerrar. Quedaba el Cabo de Buena Esperanza como en la antigüedad. Quedaba el flujo de petróleo que está saliendo de Venezuela, 500.000 para los Estados Unidos y ahora un poquito para la India también, y otro poquito para hacer los pagos a China de toda esa plata que se robaron del fondo chino-venezolano y toda la ayuda y todos los proyectos que colocó China en el país, pero bueno, se los robaron. No hicieron nada, sino se los robaron y ahora tienen que pagárselos a China, sea en oro, sea en petróleo, como sea, pero tienen que pagárselo, porque a China se le paga. El que no lo quiera creer, China te cierra. China no va frente a frente contigo, China empieza a cerrarte, te empieza a bloquear por todos lados, así tú no te des cuenta. Que hasta con los Estados Unidos lo hace, ¿no? Ojo, en gráficos pueden buscar, pueden googlear allí, incluso hasta en imágenes les salen. ¿Cuáles son los países del mundo que tienen más dólares? Que tienen más dólares en este momento, va a aparecer ahí China en primer lugar y Japón en segundo lugar. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos le paga a China con bonos. Bonos que cada vez que bajan, China pide una renovación del bono, pero cada vez que el dólar sube, como está en este momento que está arriba, el dólar vende los bonos.
Hay un país aquí en Europa que se llama Alemania, que ha comprado parte, y Japón también ha comprado parte de esos bonos que tiene China, del pago que le hace Estados Unidos de la deuda. Recordemos que 300.000 millones de dólares suena mucho dinero, pero 300.000 millones de dólares para Irán en este momento, más que le puedan sacar todo el dinero que le tienen retenido desde hace muchísimos años por el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos y de los imperios hacia Irán. Irán, si es potencia en la actualidad, imagínense ustedes un Irán con dinero y libre para hacer las cosas. El gran ganador, ustedes me pueden decir a mí que no, me pueden escribir cualquier cosa, pero el gran ganador de aquí es Irán. Y no solamente lo digo yo, lo dicen especialistas del mundo, lo dice el Washington Post, lo dice el New York Times, que están preguntando, lo dice The Guardian. ¿Qué está pasando con Donald Trump? Fue tanto la mediática mundial desde ayer hasta esta mañana, ahora aquí en España, ya son 6 más que en el otro lado del mundo. La firma en Ginebra que se tenía preparada para hoy, que vamos a estar un programa hoy especial, se ha cancelado. Se canceló, ya las versiones empiezan a cambiar, dice Estados Unidos que ahora no va a pagar los 300.000 millones de dólares, que ellos nunca dijeron que iban a pagar los 300.000 millones de dólares. Tratando, no es de vernos la cara, no es que saben que nosotros somos pendejos, somos huevones porque a la vez nos dejamos mentir, ¿sí? Nosotros no mentimos, nosotros nos dejamos que nos digan qué es lo que no están haciendo, ¿okay? Estados Unidos dice un discurso, al otro día una contradicción, día viernes, ojo, pendiente con los mercados, pendiente con el oro que cayó, hoy bueno, cayó nuevamente, 4.122 cayó nuevamente hoy el oro, el petróleo se está recuperando, vuelve a llegar a 80, el Bitcoin 62.000, el Ethereum 1.300, no arranca el Ethereum desde hace muchísimo tiempo. Ojo que los mercados empiezan a resentir también con una sola noticia, que es la cancelación de la firma en Ginebra, cuando el oro esta semana había dado un salto hasta los 4.355, si no me equivoco, cuando hubo la noticia de tregua. Pero desordena el mercado hoy día viernes, para el lunes volver a arreglarlo. Es decir, que hoy en la tarde, cuando Nueva York abra, a 3 de la tarde, hora española, 9 de la mañana, hora en Nueva York, cuando ese mercado abra, no, yo creo que el mercado de Nueva York hoy está cerrado, Wall Street, por el Día de la Liberación, pero más sobre todo, peor aún, porque va a acumular los brokers, el mismo mercado va a hacer una manipulación maravillosa, perfecta, bueno, para aquellos que quieren ganar dinero, para los que quieran perderlo también va a ser atroz el día lunes. Por eso hace los días viernes esto. ¿Por qué no firmó el día miércoles? Porque en el acuerdo de Versalles, sentado en el G7, que son, dicen ellos, los 7 países más poderosos del mundo, poderosos porque, bueno, siguen gobernando instituciones. Pero si vamos al otro lado y ubicamos 7 países, potencia, ahí tiene que estar China, Rusia, la India también tendría que estar sentado ahí, Estados Unidos tendría que estar sentado ahí también, y otros países por ahí que se le acercan, no ni siquiera en bienes, ni siquiera en minerales, sino simplemente como un poder, porque el poder no solamente es tener dinero, sino el poder es decidir qué hacer con el dinero del mundo. Eso sí es poder, ¿sí? Un poder político también que decide qué hacer y qué no hacer. Venimos hoy a hablar de esto, ¿no? Porque durante la semana el golpe que quería sentar los Estados Unidos a China, porque primero lo quiere sacar de América Latina, ya exponiendo a la nueva Venezuela como de ellos, casi asegurándose el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, teniendo a Noboa en Ecuador, teniendo a Javier Milei en Argentina, van a elecciones en Brasil, las elecciones en Perú posiblemente las gane Keiko Fujimori, en Bolivia, que tienen 4 semanas, creo que más de 4 semanas, en una crisis militar fuerte, una crisis política fuerte, incluso en una crisis económica, no se dice nada porque los medios de comunicación, dominados por compañías enormes como BlackRock, Vanguard y todas estas cosas, pues deciden qué se dice y qué no. Incluso, bueno, le preguntaban a Alfredo Jalife, ¿hay que ver el telediario? Y él decía, no vean eso. No vean eso porque recuerden que a nivel mundial la élite envía una lista, aquí están los esquemas de mi programa, envía una lista y decir, estas son las 40 noticias de la semana, divídanla en los 5 días y multiplíquenla. Es decir, en todos los países y todos los noticieros, las radios, las redes sociales, los youtubers pagados, los influencers pagados, tienen que decir este tipo de noticias. No digan lo otro, no digan la realidad. Pero bueno, tienen a Bolivia también con Paz Castillo allí. Si ustedes ven el mapa de América Latina, ya comienza a teñirse más de azul que de rojo. Eso es muy bueno para los fines que tiene Estados Unidos de poder cercenar de un momento a otro, sacar de raíz a China.
Lo mismo quería hacer en Medio Oriente, entendiendo las negociaciones, el comercio que tiene, que tiene China, no solamente en Medio Oriente, sino ahí en el norte de África, bueno, con Marruecos, con Argelia, con Túnez, con Libia antes. Y todo ese estrecho, todo el mar Mediterráneo también, que tiene allí bastante acceso, y también con la Unión Europea, con países de Europa que no pertenecen a la Unión Europea porque no pueden pedirle permiso, no tienen por qué pedirle permiso a von der Leyen para hacer sus cosas. También tienen muchísimo comercio con China. Ahora, queriendo dar ese golpe, asentar ese golpe a Irán, que es un pedimento directamente del Estado sionista de Israel, era quitarse de encima a China. Y China saca un gráfico durante la semana de decir, bueno, recorto, ojo, el mayor comprador de petróleo del mundo se llama China. China en 2 semanas, vean los índices de China en los últimos 2 meses, cómo ha recortado la inversión para comprar petróleo. Y eso asusta al mundo, porque China no está comprando el mismo petróleo. No está comprando el mismo petróleo, ojo, desde que comenzó la guerra. China, aunque tiene cómo comprarlo, ha bajado también la compra, no solamente que iba de Rusia, de Irán, también, bueno, que Irán con el estrecho de Hormuz, con el petróleo de las petromonarquías, el petróleo del estrecho de las lágrimas, el petróleo que venía de América Latina también, sino ha bajado, ¿no? Y se empezaron a preguntar el por qué China estaba descendiendo la compra de petróleo o la adquisición de petróleo. Y ellos sacan un gráfico durante la semana donde colocan las reservas estratégicas de petróleo. Ojo, dijo, para que no me caigan en reservas estratégicas de petróleo. No estamos diciendo reservas de petróleo porque para eso está Venezuela de primero con las reservas más grandes de petróleo comprobadas del mundo. Estoy diciendo reservas estratégicas de petróleo y sale China en primer lugar. China en primer lugar. Y saca lo que tiene. Tiene 1.390 millones de barriles guardados. De las compras que ha hecho todos estos años, China ha ido guardando, ha ido reservando petróleo. Dirán ustedes, 1.390 de millones, ¿a qué equivale eso? Equivale a lo siguiente, equivale a todo lo que tiene Estados Unidos, Japón y toda Europa, juntas, lo tiene China en este momento guardado. Esto quiere decir que el mundo se puede quedar sin petróleo y en los próximos meses el rey sería China. Imagínense ustedes si el estrecho de Hormuz continúa cerrado, si la guerra persiste, ¿quién podría ser el nuevo distribuidor de petróleo simplemente en una zona con sus aliados allí? Con Rusia produciendo petróleo, con Irán produciendo petróleo, con la India comprando petróleo. Ojo que esto es geopolítico. Esto es un tema geopolítico. Aquí no estamos hablando de más nada. Aquí estamos hablando del petróleo, por ejemplo, ¿no? Reservas estratégicas de petróleo. China en el primer lugar con 1.390 millones de barriles. Todo lo que tiene en reservas estratégicas Estados Unidos, Japón y toda Europa lo tiene China. Y le puede durar varios meses si ustedes dejan de petróleo. Si se paralizase en este momento la industria petrolera. Allí, porque Jamenei, el heredero, dice que Donald Trump se vio obligado a firmar el acuerdo de Versalles porque no le quedaba de otra. Al planeta le quedaban 4 semanas, si continúa la guerra, 4 semanas de petróleo. Porque no solamente se cierra el estrecho de Hormuz, se cerraría el estrecho de Malaca, se cerraría el estrecho de las lágrimas y por supuesto que las vías marítimas para trasladar petróleo estarían en manos también de potencias. El mundo entraría en caos y un barril de petróleo que se encontrase podría costar más de $200 el barril. Por ello, tiene que firmar el acuerdo para poder que Irán desbloquee y ellos también Estados Unidos quite el bloqueo que tiene sobre el estrecho de Hormuz, que Irán continúe su camino, que el 30% del petróleo que fluye por el estrecho de Hormuz y de gas también pueda pasar libremente, que eso no tenga consecuencias en el Mar Rojo, que eso no tenga consecuencias en el estrecho de Malaca, que eso no tenga consecuencias con Rusia y que eso no tenga consecuencias con América Latina ni con el norte de África. Y también, bueno, con África también. Esto es un tema geopolítico, un tema clave que seguramente se sentaron con Donald Trump y eso es que no queda de otra. Es que la estrategia iraní fue tan buena, la diplomacia iraní fue tan buena, la diplomacia estadounidense es tan mala, tan pésima que en la historia
estadounidense, y creo que Henry Kissinger debe estar revolcándose en este momento el secretario de Marco Rubio, por favor, o sea, no conoce ni siquiera de geopolítica, un hombre que se quedó con la boca abierta cuando vio las estructuras chinas en un viaje que hizo hace poco, con un hombre como J.D. Vance, que está jugando lentamente sus piezas, porque se propone ya él mismo como un nuevo candidato presidencial para las elecciones del 2028, porque se va a medir todo ahorita en el medio término. Dentro de los Estados Unidos es una ebullición completa, una ebullición económica, porque son 300.000 millones de dólares. O sea que tú comienzas la guerra, tú bombardeas, matan soldados nuestros, tú mandas dinero, tú le metes dinero a la OTAN y de paso vas a dar 300.000 millones para la guerra que tú iniciaste. ¿En dónde ganamos nosotros? Explíquenme eso, ¿no? Hay que explicarlo. Ahora, hay que ver el trasfondo también, porque Donald Trump juega al desorden estratégico y puede estar siendo en este momento una pieza clave de ese nuevo orden mundial que necesita por fin destruir el patrón dólar, que es una de las cosas que más se está peleando en este momento, destruir el patrón dólar y que el petróleo se pueda vender en otro tipo de moneda, con un criptoactivo o de diferente forma como el país pueda pagar, ¿no? Ojo, que el sistema financiero no resistiría mucho, entraríamos en un colapso total, porque para bien o para mal el sistema financiero funciona con un sistema monetario. El sistema monetario que manda es el dólar. Hasta ahora es el dólar. Después de que el patrón oro lo hayan quitado y hayan colocado el patrón dólar y que los principales recursos se vendan en dólares, pues el dólar sigue gobernando, ¿okay? Esa firma de Ginebra, que lo tengo aquí anotado, está cancelada. Está cancelada la firma del día de hoy. Irán lo sabía, lo sospechaba, porque en las comunicaciones lo había dicho, que ellos hasta que no hubieran nada firmado y ellos no firmasen, pues el acuerdo que ellos habían aceptado, que aceptaron los 14 puntos que colocó Irán en el memorándum de entendimiento, aceptado por Donald Trump, que no le quedó de otra, dice Jamenei, el heredero, el hijo, y que no le quedó de otra porque se vio. Otros dicen que ha sido humillado Donald Trump con esto. Es la nueva Vietnam, es la Vietnam moderna lo que le están haciendo, no solamente en este momento a Estados Unidos, sino que también dentro de su región, dentro de su grupo, dentro de sus aliados, está Benjamin Netanyahu, que en este momento sigue bombardeando el Líbano sin ninguna importancia, porque una de las cláusulas es que ya cese el bombardeo contra el Líbano, que en la franja también, en la franja de Gaza, que todo se calme. Netanyahu no va a obedecer. Ya bueno, ahí en las redes sociales está apareciendo el comunicado. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios en la Biblia. Están utilizando, los dije hace muchísimo tiempo, el sionismo utiliza fragmentos o frases sagradas también que sacan de los libros sagrados para su conveniencia. El sionismo no es Israel. El sionismo no es hebreo. Busquen bien la historia, busquen los askenazis, los házaros, y los van a dividir bien. Son bien distintos al pueblo elegido de Dios. Ojo, que es también una guerra simbólica, es una guerra religiosa, es una guerra también de ignorancia, ¿sí? Porque el que ignora pierde. Nos han dominado más por ignorancia que por la fuerza, dijo el gran Bolívar. Hay una parte que Donald Trump, porque estuvimos analizando durante la semana algunos discursos de Donald Trump, y wow, le ha dicho a Netanyahu en repetidas veces que bueno, que qué está pasando con el trabajo con Hezbollah, que cuando va a acabar con Hezbollah. No han logrado todavía, no ha logrado todavía Netanyahu ponerle fin a esto. Y cito una frase aquí que me llamó mucho la atención, porque es como un decreto de guerra, ¿no? Dice, como preguntándole a Netanyahu, ¿eres capaz de acabar con Hezbollah? O le digo a Siria, porque Siria podría hacer el trabajo con Hezbollah. Ojo, Siria podría hacer el trabajo con Hezbollah. Y en Siria está Al-Qaeda. Será Al-Qaeda que tiene que hacer el trabajo contra Hezbollah. El mismo Al-Qaeda que persiguió George W. Bush. ¿A dónde está llegando esto, no? Al mercenariado. Estamos llegando al punto de la contratación de ejércitos belicosos, de ejércitos incluso religiosos, del aspecto radical, porque lo saco directamente de lo que es el Islam como religión. Son grupos armados, son grupos radicales, y Donald Trump ya está jugando en este punto, para este jueguito, ¿no? Y esto es imprescindible, ¿no? De aquí saltamos un poco aquí en sí, porque no solamente me quedó
Aquí estoy averiguando qué está pasando allí. Luego me pasa aquí que es el mundial y la geopolítica. Estamos en pleno mundial de fútbol. Estamos, bueno, ahí aquí en España hay que levantarse desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana para ver los juegos del mundial. A mí me vence el sueño. Si tuviese 20 años menos, hasta amanezco normal aquí en el sofá viendo algunos juegos. Pero ya me vence el sueño, por supuesto, que todo el día desde las 5 de la mañana estamos levantados trabajando. Pero el mundial es geopolítica. Estamos viendo varios bloques. Estamos viendo en un mundial a Irán y a Irak, que los siguen confundiendo. Recuerden que Irak es árabe e Irán es persa. Son dos cosas distintas, que tuvieron su propia guerra también, que Estados Unidos creó a un hombre llamado Saddam Hussein para acabar con Irán, y que luego se convirtió en enemigo de los Estados Unidos y terminaron matándolo en Estados Unidos. El mundial es geopolítica porque también hay países del Magreb, ¿sí? Hay países del norte de África aquí, y países que están jugando el fútbol muy bien. Digo, Marruecos, aquí hay que buscarlo, el príncipe de Marruecos, que está jugando un papel importantísimo en la geopolítica mundial, incluso con las religiones del mundo. De eso tenemos un programa preparado ya cuando terminemos la sexta temporada, que este es el programa 4. Nos falta todavía algunos programas para dar este especial. Está jugando Argelia también, que bueno, Argelia vio en vivo y directo el triplete de Lionel Messi, de 38 años, y hace un triplete todavía Lionel Messi. Está Túnez también en el mundial de fútbol. Entonces, geopolítica. La Unión Europea está también en el mundial con sus representantes, unos mejores, otros no tanto. Unos llegaron como favoritos, España, Portugal llegaron como los grandes favoritos, goleando a todo el mundo, y bueno, hasta el momento han empatado sus partidos con, bueno, no sé cuál está mejor rankeado a nivel de la FIFA, si Cabo Verde o la República Democrática del Congo, no sé cuál de los dos, pero tenían el fútbol, tienen los jugadores para hacer algo, quizá los nervios del comienzo. Es también un reto para los goleadores. Mire que apareció Messi y apareció Haaland. El primero que apareció fue Mbappé con un doblete. Apareció Harry Kane también, bueno, colocando ahí su sello, ¿no? Faltó, bueno, Cristiano Ronaldo de hacer goles, pero estamos seguros que al menos uno hace para tener el récord de anotar por 6 mundiales seguidos. Y por supuesto, algo que me llama muchísimo a mí la atención y que me sentí incluso hasta agredido, como todos los que hablamos, los que somos hispanos, ¿no? Los que somos hispanoamericanos, tanto portugueses como los brasileños, digo aquí, como los españoles, y también con los de habla castellana en América Latina. Que la FIFA haya prohibido que no se hablase en las ruedas de prensa en español y en portugués, ya eso es racismo lingüístico. Y ojo, que esto no viene de gratis. Recordemos que Donald Trump y su élite pertenecen a los supremacistas, y ellos odian, ojo con la palabra que utilizo, que es una palabra que odian, por supuesto, a las personas de habla hispana. Los odian. Si nos odian dentro de los Estados Unidos, persiguen dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Por eso existe esto, porque es un reclamo de la FIFA. Ya al final tuvo que ceder, porque wow, ¿qué me van a presionar a mí? No puedo hablar portugués, no puedo hablar español, ni que fuera Ronaldo para hablar 4 o 5 idiomas. No todo el mundo es Ronaldo. Sí, hay un tipo de cultura aquí. Incluso vi el primer partido de México, que estaban hablando los mexicanos en castellano, y la traducción se hizo directamente en inglés. La traducción en inglés, ni siquiera el subtitulado, no, la traducción. Y el sonido de fondo que siempre escuchamos del español es eliminado del todo. Esto tiene que hacernos. Esto es un llamado de atención con lo que está sucediendo aquí, ¿no? El mundial es esto, el mundial es fiesta. Unos dicen que han perdido calidad el mundial con estos nuevos equipos, con con estos nuevos países que están yendo a los mundiales, con la apertura a más grupos, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿cómo será entonces en el 2030? Que van más equipos. Van a haber más equipos porque el mundial se juega en 6 países. Se juega tanto en Marruecos, en España y Portugal, como en Argentina, Uruguay y Paraguay. Van a ser 6 sedes. Yo espero, bueno, que ya teniendo 3 sedes seguras en la CONMEBOL, nos den 6 cupos
para llevar 9 países de Conmebol al Mundial del 2030. Y bueno, ojalá que Venezuela no quede de décimo, porque quedaría sería el único de Sudamérica que quedaría por fuera, ¿no? Ojo con esto, que amenaza por allá Surinam, que amenaza a la República Federativa de Guyana, amenazan con también participar, ya no en Centroamérica, sino participar donde les pertenecen, que es Sudamérica. Se ampliaría el formato también en Sudamérica para ellos poder agarrar más nivel futbolístico. Ese nivel estaba siendo muy reprochado en el Mundial con la pérdida, con la derrota de Ecuador, que sinceramente yo tengo muchas esperanzas con el equipo ecuatoriano, porque ya pasó de ser un equipo amateur en los años 90 a ir a su primer Mundial en el 2002. Tuvo figuras, yo me acuerdo de eso, Edison Méndez, que llegó al PSV Eindhoven después del Mundial 2002, de Valencia, que jugó más de 10 años en el Manchester United, fue hasta capitán, es un ícono. Luego vinieron otros que quizás se me escape, Jaime Iván Caviedes, que ganó un balón, que ganó la Bota de América por ser goleador, alcanzó un récord de más de 45 goles. Jaime Iván Caviedes, un jugadorazo, Jaime Iván Caviedes. Alex Aguinaga, yo recuerdo tantos jugadores, pero el salto de calidad que dio Ecuador para tener ahorita jugadores como Piero Hincapié, que juega en el Arsenal, que fue finalista de la Champions League, tener, bueno, el central del Paris Saint-Germain, campeón con el Paris Saint-Germain, que me va a disculpar, pero el nombre se me fue. Tener también a Moisés Caicedo, que juega en el Chelsea, que es el fichaje más caro que ha hecho el Chelsea, un jugador que va a estar entre los 100 y 120 millones de dólares. Yo sí esperaba muchísimo más de Ecuador, con Gonzalo Plata también, con la delantera que tiene, con los jugadores, ¿sí? con el fenotipo que tiene Ecuador. Pudo haber hecho más. Quizás de Costa de Marfil tuvo una, la metió y el partido casi que se define así, ¿no? Paraguay, pues la gran decepción de la Conmebol Paraguay, aunque los Estados Unidos está jugando muy bien, está en casa, tiene muchas cosas a favor. La garra guaraní nunca había sido, creo yo, en mundiales goleado tal vez, ¿no? Pero no humillado como lo humilló los Estados Unidos de Norteamérica. Espero yo, por el bien del fútbol paraguayo, que ha crecido muchísimo. Ahí juega un chico que se llama Enciso, Julio César Enciso, creo que se llama, muy buen jugador. Esperemos que hace. Bueno, ni hablar de Brasil, bueno, lamentablemente Brasil parece más una selección europea que la canariña, esa que nosotros conocimos en los años 90, en los 2000 con Ronaldo, Ronaldinho y todo este equipo que jugaba bonito. El juego bonito era lo principal, se podría perder, pero se jugaba bonito. Ya ahorita no, ya ahorita simplemente es Vinicius por allí que hace una u otra jugada. Pero vimos el partido de Brasil, parecía un equipo europeo. Claro, todos esos jugadores juegan en Europa, se van muy jóvenes a Europa, que es lo que dijo Careca, se van muy jóvenes y se pierde la tradición. Y por supuesto, eso ya lo habían declarado hace muchísimo tiempo, lo habían declarado en los años 2000. El mismo, creo que fue Maturana el que había hecho un análisis sobre el fútbol brasileño y lo que se venía. Y de paso se llevan un técnico italiano que no los puede hacer jugar bonito. Pueden ser prácticos como lo hizo con el Real Madrid, ser pragmáticos, responder, pero más nada. El juego bonito aparecerá siempre y cuando ellos sepan jugar bonito. Pero ¿cuántos jugadores de allí tienen esas magias? ¿Sí? Neymar, pero está lesionado. Y si entra haciendo ese tipo de jugadas, lo van a lesionar, ¿no? El mundial es geopolítica. La FIFA es geopolítica porque dentro de la FIFA se manejan, bueno, ustedes conocen, vean el documental de la FIFA, se manejan todas las marcas, lo que está haciendo ahorita el entretiempo. Todo es marketing, todo es ganancia en este momento, todo factura. Por eso el mundial se alargó para monetizar también las televisoras, que a China le estaban cobrando 250 millones de dólares para darle la transmisión del mundial. Ojo, a China, 250 millones de dólares, porque la guerra es así. La tercera guerra mundial la estamos viviendo desde el 12 de agosto del año 2020, cuando el mundo cambió, la era cambió, comenzó la guerra. Es una guerra que va en contra de la humanidad, y no a matarnos rápidamente, sino a matarnos lentamente con la alimentación, con los tratamientos médicos, con las redes sociales, con el reggaetón, santo Dios, que bueno, en términos de frecuencias no llega muy alto que digamos. Bueno, allá al que le guste, todo el mundo tiene sus propios gustos, pero bueno, tiene muy malos gustos. Nos están matando con eso, nos están tratando de desligar del mundo real. Con eso, bueno, vi la noticia durante la semana
que Snap, que es una empresa de tecnología, creó algo que se llama el Specs, que son las nuevas gafas computadoras. Sí, se la va a colocar y todo va a aparecer allí. Eso parece ser cosas de otros tiempos, pero no es de estamos viviendo. El futuro que pensamos, que creíamos cuando éramos niños, lo estamos viviendo ya. Solo que bueno, no nos preparamos, se prepararon otros por nosotros. Ya la preventa está llena, han sido miles, cientos de miles las gafas que están mandadas a hacer para el lanzamiento que es entre septiembre y octubre, cuando pensábamos que ya había idiotizado la tecnología con redes sociales, con TikTok, con música como el reggaetón, como el trap, había idiotizado a más de la mitad del planeta. Pues ya con las gafas y las gafas computadoras, pues ya el ser humano ya pasa del Homo sapiens al Homo sapiens imbéciles. No sé a qué pasará esto, ¿no? O que nos están utilizando, nos están haciendo todos los días, nos hacen cosas. Nos dejamos porque no estamos despiertos, nos dejamos porque seguimos siendo creyentes de una forma que fue implantada en el siglo XX. Lamentablemente estamos yendo por el camino equivocado, pero nada, así tiene que pasar porque la élite así lo quiere. Ojo con estas gafas computadoras. Aquí esto es un antes y un después de la tecnología. Quería hablar un poco de Venezuela y digo yo, la transición antes las colocaba en letras mayúsculas, ahora bueno, la transición la veo no lejos, pero sí la veo ya un poco con lo que pasa en Venezuela. Parece ser que Donald Trump pues le gusta Delcy Rodríguez, obedece, es una mujer muy obediente. Vemos que ya la Shell con el gas, el petróleo y el oro casi están dominadas por los Estados Unidos. Los que decían que los Estados Unidos solo querían nuestras reservas, pues no se equivoca, es que nunca se equivocaron, nunca nos hemos equivocado, ¿no? China también las quería, Rusia también las quería, Irán también las quería, Turquía también las quería, Francia, Alemania, Irán también en el siglo XX fue así, cuando explotaron, cuando los Barrosos explotó y Venezuela se convirtió y pasó en 48 horas de ser un país campesino a un país petrolero, sin educación, pasó a ser un país petrolero y cambiamos el sombrero de paja y nos pusimos unos cascos y unas botas de petróleo, pero sin saber sobre petróleo. También se peleaban las fajas, también se peleaban el petróleo. Y eso está sucediendo ahorita, solo que las empresas estadounidenses pues tienen la participación mayor si quieren que le resolvamos el problema. La General Electric va a trabajar en Venezuela por los próximos 2 años para aumentar la capacidad en 1000 vatios más para poder que Venezuela no sufra de los apagones que están sufriendo en este momento, porque toda la carga eléctrica está yendo directamente a todas estas empresas que están construyendo algo en Venezuela. Y por supuesto, o es una o es la otra. O los dejamos ver el mundial por completo, le quitamos la luz para producir petróleo. Para extraer petróleo, perdón. Para extraer petróleo y venderlo. Tienen que decidir. Vamos a decidir los venezolanos, ¿no? Ojo, están decidiendo por nosotros. Van a seguir decidiendo por nosotros. Ojo con esto, no quiero hoy plantear el tema. Para la próxima semana espero tocar un tema clave sobre Venezuela. Vamos a desmembrar un poco la oligarquía caraqueña del siglo XIX, que creció en el 20 y que casi llegaba al poder en el siglo XXI. Estructurado todo desde un hombre que se llamó Cristóbal Mendoza. Se dice el primer presidente de Venezuela después de la declaración del Acta de la Independencia, o después de la declaración de la Independencia, después del 5 de julio de 1811. Con esto vamos a entender y vamos a entrelazar un poco las familias. Solo le nombro las familias, la familia Cristóbal Mendoza, y después desmenuzadamente con varias generaciones hasta encontrar la generación de un hombre como Eduardo Mendoza Goiticoa, como un hombre como Eugenio Mendoza, que fue el que creó la Polar, de personas que tienen que ver esto con Juana Bolívar, la hermana del Libertador, que tiene que ver esto con Hilda Mendoza, con Antonieta Mendoza, con Thor Halvorsen, con Leopoldo López Gil, con Thor Halvorsen Mendoza, con Leopoldo López Mendoza, ese Leopoldo López que todos conocemos. ¿Qué tiene que ver esto con el Oslo Freedom Forum? ¿Qué tiene que ver esto con Human Rights Foundation? ¿Qué tiene que ver esto con NET? Y por supuesto al final, ¿qué tiene que ver todo esto con Rescate Venezuela y Venezuela en Action? Que son 2 ONG que las reclama la señora Lilia Tintori, que son de ella. ¿Y qué tiene que ver esto? Esta familia Mendoza
con los Bolívar, que se vienen, que si vinieron en el siglo XX, engordaron, que en el siglo XX estructuraron un poder en Venezuela, un poder económico, empresarial, social, cultural dentro de Venezuela, y que en el siglo XXI, a causa de la llegada de Hugo Chávez y del Foro de Sao Paulo, les cortó un poco los fines que tenía. Pero esos fines continúan. Los que se reunieron en Panamá, por supuesto que son los mismos que van a detentar el poder en Venezuela. Y Lorenzo Mendoza, Leopoldo López, Enrique Capriles Radosky, María Corina Machado no quedan por fuera de esto, porque ellos son los elegidos. Estas familias, los que te estoy hablando, también se unen con otras familias, con familias que ya desembocan en los Capriles y que desembocan también en los Machado. ¿Qué tiene que ver toda esta familia con Cristóbal Mendoza y con Juana Bolívar Palacio? Para la próxima semana esperemos que buscar más información, meternos más en esto, para saber qué han hecho con la plata de la ayuda humanitaria. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias, que estén muy bien.